usted sabe que desde los primeros días de octubre, la primera semana de octubre, los días jueves, en la iglesia, en nuestros cultos de oración y estudio bíblico, hemos venido siguiendo una serie de estudios en la carta o la epístola de Santiago. Y esta serie de estudios le hemos llamado, al estudio de esta carta, le hemos llamado gozo en medio del sufrimiento. Y esto tiene que ver con el trasfondo histórico de la carta, con los destinatarios de la carta, bajo qué circunstancias esta carta fue escrita. Usted recuerda que esta carta fue escrita por Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, y fue escrita cuando él era un líder importante de la iglesia en Jerusalén, iglesia que está siendo perseguida a partir de la muerte de Esteban en Hechos capítulo 7, ¿no es cierto? La iglesia es perseguida, muchos creyentes tienen que salir arrancando, huyendo de sus ciudades natales, ¿no es cierto? Porque están siendo perseguidos. Ahora, lógicamente, en esta condición, esta es una iglesia sufriente, que lo está pasando mal. Déjeme decirle algo, hermano. Como creyentes, como hijos de Dios, en este mundo vamos a sufrir en mayor o menor medida persecución. Vamos a sufrir en mayor o menor medida aflicción. El Señor Jesús así bien lo dijo. Si usted recuerda, en Juan capítulo 16, verso 33, el Señor Jesús dice algo bien interesante. Estas cosas, dice Él, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Él, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Mira, hermanos, si hay dos cosas que son seguras que va a tener todo creyente, son estas dos cosas: paz en Cristo, aflicción en el mundo. Paz en Cristo, aflicción en el mundo. El tema es, ¿a qué cosa el creyente le presta mayor atención? ¿A qué cosa el creyente le da más importancia? ¿A su paz en el Señor Jesús o a las aflicciones y persecuciones que sufre en el mundo? ¿Sabe que eso va a determinar cómo ha de ser su vida cristiana? Eso ha de determinar cómo usted vivirá su vida cristiana. Si la vive confiando en la paz que encuentra en el Señor Jesucristo, o si la vive solo mirando las aflicciones y sufrimientos que le traen el mundo. Bueno, la iglesia a la cual escribe Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, es una iglesia que está sufriendo aflicción, que está experimentando persecución. Le dije, a partir de la muerte de Esteban, muchos tienen que salir huyendo, arrancando. ¿Por qué? Por la persecución. Entonces, Santiago ha de escribir a esta iglesia sufriente, no como el líder lejano, no como el obispo, el pastor, el anciano de la iglesia de Jerusalén, sino como un hermano más que está sufriendo junto con ellos y que está pasándolo mal igualmente que ellos. Quizás él no arrancó de Jerusalén, permaneció en Jerusalén, pero está sufriendo la misma persecución que aquellos que tuvieron que salir huyendo. Es así como hemos visto en los 3 primeros capítulos de esta carta. Primero vimos que el gozo es la actitud que Dios espera de nosotros en medio del sufrimiento. ¿Se acuerda, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, etcétera, 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 ¿no? Gozo. ¿Qué es gozo? Dijimos que era una alegría explosiva, andar riéndonos a carcajada. No, porque evidentemente cuando lo estamos pasando mal, cuando estamos sufriendo, no queremos reírnos, y menos a carcajadas. Gozo es simplemente confiar, descansar en las promesas del Señor que nos van a sostener en medio de las dificultades. Eso es gozo. Eso es gozo. Capítulo 1. Gozo en medio de las aflicciones. Capítulo 2. Hablamos de las obras y la fe. Esto que para algunos son tan distintos, están en lugares tan opuestos lo uno de lo otro. ¿Cómo podemos hablar de obras? ¿Cómo podemos hablar de fe? Bueno, quiero decirle que las obras y la fe encuentran su justo equilibrio en el Señor.
Todo creyente sincero, verdadero, que tiene una fe verdadera en Cristo, ha de obrar conforme a esa fe en el Señor. Y debe haber un perfecto equilibrio. ¿Se acuerda que les mencionaba cuando estudiábamos este pasaje, este capítulo, que hay un libro del doctor Elvis Carballosa que se llama Fe en Acción? ¿Por qué? Porque la fe verdadera, la fe sincera en el Señor Jesucristo, tiene que accionar, tiene que ser evidenciada por medio de nuestras obras. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, Efesios capítulo 2, versos 8, 9 y 10. Porque por gracia somos salvos, un regalo, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras, dice, para que iba a nombrar 9 virtudes o cualidades que tiene este fruto espiritual: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, y otros. Se me olvidaron algunos. Pero bueno, ahí están, ¿no? Virtudes del fruto del Espíritu. Hoy, hermanos, vamos a comenzar a estudiar el capítulo 4 de Santiago. ¿Por qué lo estoy haciendo así? ¿Por qué me dirá, pero pastor, ¿por qué no seguimos los jueves estudiando? Bueno, por una razón simple. Porque la asistencia los días jueves ha bajado considerablemente. El jueves pasado éramos 10 personas. Muy poquitos. Y veo que cada jueves viene bajando la asistencia. Voy a atribuir esto a que es periodo de vacaciones, entonces hay mucha gente que está afuera. Hay otros que están en campamento, no pueden venir. Evidentemente esta semana teníamos a nuestros jóvenes en campamento, ellos no podían asistir. En fin, por eso voy a atribuir a ellos, ¿no es cierto? Y no a una falta de interés. El culto del día domingo comienza el jueves con nuestra oración. Entonces yo les quiero animar, hermanos, a que venga, ore. Pase tiempo, gaste tiempo en oración, pidiendo al Señor por las distintas cosas que necesitamos pedir como iglesia. Bueno, hoy día vamos a comenzar estudiando y durante el mes de febrero vamos a seguir estudiando en Santiago. Ya en marzo vamos a retomar nuestro estudio del Sermón del Monte, cuando ya estemos más, la iglesia esté más completa, ¿no es cierto? Vamos a seguir estudiando ahí en el Sermón del Monte, pero mientras tanto vamos a ir estudiando aquí en Santiago. Y hoy día vamos a comenzar el estudio del capítulo 4 de Santiago, y les quiero invitar a que podamos buscar Santiago capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 1 al verso 10. Santiago capítulo 4, desde el verso 1 al verso 10. ¿Sí? ¿Lo tienen todos? ¿Amén? ¿Sí? Mire, dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos, Señor, que usted hable a nuestras vidas, a nuestros corazones por medio de su palabra. Amado Señor, por favor, enséñenos por medio de ella lo que usted quiere de nosotros y de nuestras vidas.
Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Santiago inicia este capítulo a partir de una pregunta. Mire por favor la pregunta con la cual inicia Santiago este capítulo. Él va a decir: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Déjeme decir una pequeña cosa y hacer una pregunta. ¿Recuerda a quién Santiago le ha escrito esta carta? ¿Recuerda usted a quién está dirigida esta carta? A los hermanos. A hermanos, ¿no? Sí. La iglesia sufriente, iglesia que ha salido huyendo, que ha salido arrancando. ¿Por qué es importante establecer esto? Porque cuando Santiago hace la pregunta ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? El vosotros ahí no es el creyente en el mundo, sino que es el creyente en la iglesia. Porque él le está hablando a la iglesia. Por lo tanto, es interesante lo que él dice. Es interesante la pregunta que él formula. Porque esta pregunta es: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Dónde? ¿En el mundo? En la iglesia. Pastor, que dentro de las iglesias hay guerras y hay pleitos, hay conflictos, hay problemas. Bueno, si usted ha sido parte de más de una iglesia, como yo lo he sido en mi vida como creyente, yo he sido parte de 3 iglesias. Una, antes de irme al Instituto Bíblico en Palabra de Vida. Otra, por casi 22 años desde que volví de Palabra de Vida. Y la tercera, esta. 3 iglesias. Si usted ha sido parte de más de una iglesia como yo, usted sabrá claramente que dentro de las iglesias hay conflictos. Y perdón, chiquillos, visita, no quiero desanimarlos con esto, no quiero asustarlos con esto, pero quiero recordarle esto, ¿no es cierto? ¿Se acuerda cómo comencé la enseñanza, no? Juan 16:33, estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Recuerde, usted en su vida como creyente tiene aseguradas 2 cosas: la paz de Cristo y conflictos, aflicción. ¿A quién le prestamos más atención? Ahora, en medio de la iglesia evidentemente hay conflictos. Y es interesante que una iglesia sufriente, que debiese mantenerse más cohesionada, que debiese mantenerse más unida uno al otro, tenía conflictos. Y Santiago lo sabe. Por eso que le escribe, ¿no? Y le va a decir, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Sabe qué es interesante? Cuando uno considera las palabras que se utilizan acá, la palabra que utiliza Santiago para guerra tiene la misma raíz de nuestra palabra polemizar, polémica. Polemizar, polémica. Entonces, de alguna forma él va a decir, ¿de dónde vienen las polémicas entre ustedes? Bueno, ¿sabe de dónde vienen las polémicas entre nosotros? De los polémicos. De los polémicos. ¿Y qué es un polémico? Alguien a quien le gusta polemizar. ¿Y qué es polemizar? Siempre estar en un constante, en un continuo debate, discusión. Siempre intentando ganar su posición, siempre intentando imponer su criterio. Esto es importante de tenerlo en mente. Esto es tremendamente importante tenerlo en mente a medida que vayamos desarrollando el estudio de este capítulo y particularmente esta sección que hemos de estudiar hoy día. Aquel que siempre quiere imponer su criterio, aquel que siempre quiere ganar su posición, que quiere que su idea sea la que se cumpla, y si no se cumple su idea, entonces no juega. Es como el niño chico, inmaduro, que juega la pelota y la pelota es de él, pero que cuando ve que su equipo va perdiendo, ¿qué es lo que hace? Agarra la pelota y se la lleva para su casa y hasta ahí llegó el partido. O que cuando en su equipo no están los mejores que él quisiera, hace lo mismo, ¿no? Pesca la pelota y se va, y hasta ahí quedó el partido.
¿No es cierto? Bueno, a veces dentro de iglesias hay creyentes inmaduros que quieren hacer exactamente lo mismo. Que quieren participar de todo lo de la iglesia con sus ofrendas siempre y cuando todo lo de la iglesia sea lo que ellos quieren. Y si no se hace lo que ellos quieren, entonces no cuenten ni con mi apoyo, ni con mis oraciones, ni con mis ofrendas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice Santiago. Es interesante, como les decía, la palabra guerra ahí tiene su raíz en nuestra palabra, o la raíz de la palabra es la raíz de nuestra palabra polémica. Luego pleito tiene que ver con lucha, con contienda. Mire por favor conmigo algunos textos. 2 Corintios capítulo 7 verso 5. ¿Lo puedes colocar tú, Leo? ¿Sí? 2 Corintios capítulo 7 verso 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. La palabra conflicto ahí es pleito. Es exactamente la misma palabra, solo que acá se traduce como conflicto. Tito capítulo 3, verso 9. Tito capítulo 3, verso 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Contención ahí es pleito. Acá se traduce como contención, pero también se podría haber traducido como pleito. Evita cuestiones necias y genealogías y contenciones. ¿Sabe que hay hoy por hoy existe un fenómeno interesante en muchas escuelas teológicas, que no es problema de las escuelas, quiero decirlo, con una escuela teológica particular, tiene que ver con la inmadurez de muchos alumnos de esas escuelas bíblicas y escuelas teológicas, que a partir de un poco de conocimiento de teología pretenden desarrollar un gran estudio, un gran pensamiento teológico y tratan de imponerlo a otro. ¿Y dónde generalmente imponen ese pensamiento o qué herramienta utilizan para divulgar ese pensamiento? Las redes sociales. Y usted va a encontrar que en redes sociales hay discusiones teológicas donde se olvida este texto. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y olvida a esta gente, por el ánimo de demostrar cuánto conoce, olvida a esta gente que todas esas discusiones son vanas y sin provecho. Vanas y sin provecho. Ahora déjeme decirle algo interesante acerca de estas palabritas. La palabra guerra tiene que ver con cómo me relaciono con otros, mientras que la palabra pleito tiene que ver con cómo me relaciono conmigo mismo. Las guerras son mis peleas con otros. Los pleitos son mis peleas conmigo mismo. Las guerras son mis peleas con otros. Los pleitos son mis peleas conmigo mismo. Ahora, note la respuesta de Santiago a su primera pregunta. Alguien dijo una vez que era una falta de respeto responder una pregunta con otra pregunta. ¿Le han dicho a usted alguna vez, ¿cómo estás? Y le responden, ¿cómo estás tú? Lo correcto es decir bien o mal, o más o menos, y después decir, ¿cómo estás tú? ¿No? Eso es lo correcto. Bueno, alguien dijo, como les dije, que responder una pregunta con otra pregunta era una falta de respeto, pero mire, fíjese, Santiago a su pregunta responde con otra pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y él va a decir, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Bueno, vienen de nuestras pasiones. ¿Qué es una pasión? ¿Qué es una pasión? En este versículo, se lo quiero mencionar, en este versículo, la palabra pasión, en el origen, tiene la misma raíz de la palabra
hedonismo. ¿Sabe lo que es el hedonismo? ¿Qué es hedonista? ¿Qué es una persona hedonista? ¿No? Placer. Tiene la búsqueda del placer. ¿Pero del placer de quién? Propio. La búsqueda del placer propio. Ahora, tiene una connotación negativa. ¿Sabe por qué? ¿Por qué tiene una connotación negativa? Porque es una búsqueda egoísta. Es la búsqueda egoísta del placer propio, no importando los demás. Y Santiago dice esto: las guerras y los pleitos entre nosotros provienen de nuestro deseo, de nuestra búsqueda egoísta de satisfacer nuestros placeres, nuestros deleites. Egoísmo. ¿Se acuerda que le mencionaba hace un ratito atrás de que las guerras y los pleitos en una iglesia surgen a partir de gente inmadura que quiere imponer su propio criterio? ¿Por qué? Porque esa gente inmadura que quiere imponer su propio criterio, ¿qué es lo que está buscando satisfacer? Su propio placer. Quiere satisfacerse a sí mismo. Quiere verse, si es posible, reconocido, exaltado. Que su ego sea alimentado. El ego tiene que ver con el amor a sí mismo, el amor al yo. Amor a sí mismo, amor al yo. Y esta gente busca esto. Entonces, Santiago hace la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Bueno, la guerra y los pleitos entre nosotros vienen de esta búsqueda desesperada, egoísta, de satisfacer nuestros propios placeres y deleites. De ahí viene. Ahora, estas pasiones, esta búsqueda de satisfacción, batalla en nuestros miembros. No es que batalle, no es que peleemos con otros miembros, batalla dentro de nosotros mismos. Quiero decirle algo, hermano. Todos nosotros, en mayor o menor medida, algunos más, algunos menos, todos nosotros luchamos con nuestro yo. Todos nosotros queremos ver que nuestro yo sea satisfecho. Todos nosotros. Pero es interesante el ejemplo de Cristo. Porque Cristo, con todo y ser el Señor del universo, dice el libro de Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él, que era el Señor de señores, tomó la forma del siervo. Marcos capítulo 10, verso 35 dice que Él vino para servir y nos dejó ejemplo de servicio. Eso es lo que hizo nuestro Señor, el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en Filipenses va a decir que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Les mencionaba, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese es el ejemplo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No que vayamos tras la búsqueda de la satisfacción de nuestros deseos, de nuestros placeres, tras la satisfacción de nuestro yo, sino simplemente que vayamos intentando servir a otro como Cristo lo hizo. Usted sabe por qué nos llamamos cristianos, ¿no? Usted sabe por qué a la iglesia se le llamó por primera vez en Antioquía cristiano. Porque la comunidad, porque la gente veía en esos seguidores de Cristo pequeños Cristos, imitadores de Cristo. Sin embargo, lamentablemente, cada vez los seguidores de Cristo, los cristianos, se están pareciendo menos y menos, cada vez más a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente el Evangelio se está centrando en el yo y no en Cristo. Tratamos de satisfacer a las personas, tratamos de entretener a las personas y no de honrar, alabar y adorar a Cristo. ¿Se acuerda lo que hizo el ciego, no? Cuando
cuando entendió quién era verdaderamente Cristo, el Señor, creyó en el Señor e inmediatamente, ¿qué es lo que hizo? Le adoró. ¿Por qué? Porque él entendió que el Evangelio se centra en Cristo, no se centra en el hombre. No se centra en el hombre. Mire, sigue el versículo, ¿no? Sigue el capítulo, el versículo 2. Después de responder Santiago a la pregunta de dónde venían las guerras y los pleitos que provienen de nuestras pasiones, ¿no es cierto? Él va a decir lo siguiente, va a graficar, va a demostrar cosas que hacemos. Él va a decir, codiciáis y no tenéis. Codiciáis y no tenéis. Mire, codiciar en el lenguaje original no era otra cosa que desear o anhelar algo de manera intensa. No tenía que ver con lo que se quería, sino la forma en que se quería. ¿Le ha pasado alguna vez que usted ha deseado, pero con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, tener algo, y ni bien lo tuvo, se sintió satisfecho por un momento, pero le perdió el interés? Yo me acuerdo que yo tenía un primo cuando era pequeño que le daban todo lo que él quería, literalmente. Pero era interesante, porque para Navidad a él le compraban todo lo que él quería, todos los juguetes que él quería. Y él los disfrutaba la noche del 24, el día 25 completo, y el día 26 los juguetes ya estaban guardados en una caja, y ahí arrumbados en una repisa. Era interesante. Él deseaba con toda su fuerza, con todas sus ganas tener algo, ni bien lo tenía, lo disfrutaba por algunas horas, le perdía el interés, lo guardaba en su caja y se iba a una repisa. Y ahí quedaba. La expresión codiciar tiene que ver con esto. Anhelar fervientemente, desear fervientemente tener algo, pero que ni bien se tiene, se le pierde el interés. Codiciar, sabe que la palabra codicia tiene que ver con es una expresión muy gráfica. La palabra codicia tiene que ver con esto, con meter nuestras manos o nuestros brazos para alcanzar algo o para obtener algo y meterlo hasta el codo y tratar de agarrar lo más que se pueda. Cuando uno saca esto que está agarrando, evidentemente al irlo sacando va a ir perdiendo mucho, ¿no? Porque no puede agarrar y contener todo lo que uno toma. Bueno, codiciar es eso. Codiciar es eso, es meter nuestros brazos hasta el codo sin lograr aferrarnos a aquello que hemos tomado. Santiago dice, codiciáis, anheláis fervientemente, pero ¿qué pasa con aquello que se codicia? ¿Se obtiene o no? Dice el texto, codiciáis y no tenéis. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Bueno, matar aquí es literalmente homicidio. Literalmente. Y alguien podría decir, pero ¿cómo? Pastor, está hablando, Santiago le está hablando de una iglesia. ¿Que dentro de la iglesia suceden estas cosas? Bueno, yo no sé si efectivamente dentro de esta iglesia habían homicidas que habían asesinado a otros hermanos, no lo sé. Pero quiero decir algo, ¿se acuerda? Una de las cosas interesantes del libro de Santiago es que leído en paralelo con el Sermón del Monte, usted va a encontrar muchas similitudes. Muchas similitudes. Y no sé si usted recuerda, pero cuando estudiamos el Sermón del Monte, dijimos que el homicidio no tenía que ver única y exclusivamente con la acción práctica de matar a otro, de asesinar a otro, sino simplemente de odiar a tu hermano en el corazón, de llamarle fatu, de llamarle necio, con eso ya, de menospreciarlo, con eso ya en un sentido le estás matando en tu corazón. Bueno, él va a decir acá, no, matáis y ardéis de envidia, donde la palabra envidia es celo. ¿Sabe qué es interesante? En Hechos capítulo 7, cuando Esteban está relatando su testimonio y relata la historia de la nación de Israel, él va a decir que los patriarcas, los hermanos de José,
por celo, por envidia, lo vendieron a Egipto. Lo vendieron a Egipto. Y todos sabemos que la motivación de los patriarcas al vender a José a Egipto no era otra que la envidia y el celo que ellos tenían. ¿Por qué? Porque José era el regalón de su padre. Bueno, es la misma expresión, es la misma idea acá. Matáis y ardéis de envidia. Matáis y ardéis de envidia. Pero, ¿qué sucede? Así como codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis, ¿qué cosa? Alcanzar. No podéis alcanzar. ¿Por qué? Porque las motivaciones, las formas son erradas, son equivocadas. La palabra alcanzar se puede traducir también como obtener. ¿Obtener qué cosa? Aquello que se anhela fervientemente, aquello que se desea fervientemente. Bueno, no se puede alcanzar, no se puede obtener. Pero fíjese qué interesante, porque esta misma palabra es utilizada como ejemplo, o en el ejemplo de dos grupos de personas. En Hebreos capítulo 6, verso 15, hablando de Abraham, dice que Abraham alcanzó la promesa. Es la misma palabra, alcanzó. Alcanzó la promesa porque esperó confiado en las promesas del Señor. Y él esperó confiado con fe. Mal que mal es el padre de la fe, ¿no? Y en Hebreos capítulo 11, hablando de héroes de la fe, que conquistaron reinos, que hicieron justicia y alcanzaron la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque también esperaron en fe. Matáis y ardéis de envidia, pero no alcanzáis. ¿Por qué? Porque las motivaciones son equivocadas, porque la forma, el medio es el equivocado. Sin embargo, Abraham, el padre de la fe, los héroes de la fe, alcanzaron lo que buscaban, alcanzaron lo que anhelaban. ¿Por qué? Porque esperaron, ¿cómo? Con fe. En fe. El texto sigue, verso 2, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y el combatís y lucháis aquí son exactamente las mismas palabras que usa para guerra y pleitos en el verso 1. Son las mismas palabras. Peleáis, batalláis, lucháis, entráis en pleito, pero no tenéis lo que deseáis, lo que anheláis. ¿Por qué? Fíjese por qué. ¿Qué dice el verso 2 casi al final? ¿Por qué no, ¿cómo se llama? No tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Para mí que el que tradujo esto era argentino, por la forma en que está escrito, ¿no? Porque no pedís. Porque no pedís. Ahora quiero decirle algo interesante de esta palabra que utiliza el escritor. El pedís aquí no es una oración simple, no es una oración humilde, no es una oración sincera, sino que es una demanda, una exigencia. Verso 3 va a decir pedís, va a usar la misma palabra, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque quien pide, pide mal, pide exigiendo, no pide sometiéndose a la buena voluntad de Dios. Quiero decir algo, hermanos, la oración tiene una característica. La oración verdadera tiene una característica. ¿Cuál es esa característica? Que el que pide, que el que ora, entiende que él está en una posición inferior y está pidiendo, está clamando, está rogando a alguien que está en una posición superior. No le está exigiendo nada a un igual. No le está exigiendo o demandando nada a alguien que está a su par. Cuando nosotros oramos a nuestro Padre que está en el cielo, estamos reconociendo eso, que es nuestro Padre que está... No es así. Lamentablemente, hoy por hoy, muchos creyentes van negociando con Dios, van transando con Dios. Dios, dame esto y yo hago esto otro por ti. Si tú me das esto, si tú me cumples esto, yo haré esto por ti. Como si Dios no necesitara. Dios no nos necesita.
Si Dios nos considera, es solo el resultado de su gracia, de su amor, de su afecto, de su misericordia en nosotros. Él nos miró con ojos de gracia. Él nos miró con ojos de misericordia. Y en función de eso nos considera. Pero Él no tiene obligaciones con nosotros. Él tiene obligaciones consigo mismo. Recuerda lo que dice Pablo a Timoteo, ¿no? Si le negáremos, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. No son obligaciones de Él con nosotros, son obligaciones de Él consigo mismo, por su fidelidad. ¿Y qué es lo que dice Santiago en el verso 3? Pedís y no recibís, pedís exigiendo, pedís demandando, y no obtienes, no recibes lo que pides, lo que demandas. ¿Por qué? Porque lo haces con una mala motivación, lo haces con un mal sentido. ¿Cuál es esa mala motivación? Porque pedís mal. ¿Para qué pedís? Para gastar en vuestros deleites. Oraciones egoístas. ¿Sabe qué es interesante? Pero la palabra deleite aquí es la misma palabra que utiliza Santiago en pasiones en el verso 1. Y dijimos que la palabra pasión o pasiones en el verso 1 tenía que ver con satisfacer nuestros deseos egoístas. O satisfacer egoístamente nuestros deseos. Esos. Bueno, él va a concluir esta sección, este pedacito, estos 3 versículos. Él va a concluir diciendo: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar egoístamente en tus deleites y pasiones. Es interesante esta sección, es interesante estos 3 versículos, porque deja de manifiesto algo que es tan propio en nosotros: nuestro egoísmo, nuestro deseo de que nuestras demandas, nuestras exigencias se vean satisfechas, no importa cómo, mientras se satisfagan. Es interesante porque él va a decir algo acá: si tu oración no es respondida, es probablemente porque muchas veces tu oración está mal enfocada. Está más enfocada en ti mismo que en otros. ¿Sabe que a mí me llama la atención algunas oraciones del apóstol Pablo? Pero hay una particularmente que me llama la atención. Una oración del apóstol Pablo en Filipenses. Usted sabe que Filipenses es una carta que Pablo escribe mientras está prisionero. Y mientras él está prisionero, él podría haber pedido que le ayudasen orando por él para que fuese libertado rápidamente, para que sus necesidades fuesen cubiertas, para estar más cómodo, para estar más grato. Pero no. Simplemente el apóstol Pablo, cuando le pide a la iglesia en Filipo que ore por él, perdón, no es en Filipo, es en Efesios, me equivoqué. Cuando le pide a la iglesia que ore por él, capítulo 6, verso 18 en adelante, va a decir: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Él no pide porque lo liberen. Él no pide por sustento. Él no pide por estar más cómodo, porque lo traten de mejor manera. No. ¿Sabe por qué él pide? Porque el Evangelio que él predique sea entendido. Porque él pueda predicar con denuedo. Que él pueda predicar sabiamente, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Este miércoles, los días miércoles en Palabra de Vida estaba viendo el musical, ¿no? Y hay una escena en el musical de este año que me llama mucho la atención, o me llamó mucho la atención, me causó gracia también,
Y tiene que ver con una joven profesional exitosa. Una joven profesional exitosa en lo laboral, en lo profesional. Y la escena es esta, ¿no? Esta joven está preparando sus maletas para viajar. Creo que viaja a China, no sé, no me lo menciona, pero no me acuerdo bien. El asunto es que viaja. Y mientras está preparando las maletas, recibe un llamado telefónico de una hermana, que la llama para recordarle, no va a venir al templo, aparentemente. Aparentemente habían compromisos establecidos, ¿no? Hacer limpieza, qué sé yo, ordenar el templo, en fin. Hermanita, perdón, me olvidé, pucha, lo siento, pero no se preocupe, le hago una transferencia. O mejor, le mando a mi nana, mi casa está soplada. Le mando a mi nana para que la ayude. Y de pronto la conclusión de esta niña es, en realidad usted no quiere mi nana ni quiere mi transferencia. Me quería a mí, ¿verdad? Sí, la quería a usted. Exitosa en lo profesional, exitosa en lo personal, sin compromiso por las cosas del Señor y la obra del Señor. Pero ¿sabe lo que me causa gracia? Es cómo termina la escena. Porque antes de despedirse, antes de colgar el teléfono, ¿qué es lo que le dice esta joven profesional a la hermana que la está llamando? Ore por mí y por mi viaje, por favor. Y yo pensaba, qué familiar me suena. Qué común que es eso, ¿no? Falta de compromiso con las cosas del Señor. Falta de responsabilidad con la obra del Señor y con los compromisos asumidos en su obra. Pero qué rápidos que somos para decir, oren por mí. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia a la cual escribe Santiago? Que muchos en esa iglesia se habían centrado en sí mismos, en satisfacer sus deseos, en satisfacer sus demandas. Ya habían ignorado por completo, habían olvidado a los demás. No estaban imitando el ejemplo de Cristo, que vino a servir y no a ser servido, que vino a dar su vida en rescate por muchos, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. No estaban imitando a Cristo, simplemente estaban queriendo satisfacer sus propios deseos. Déjeme terminar haciéndole una pregunta. Cuando usted ora, hermano, ¿en qué se centra su oración? Señor, yo, Señor, dame, Señor, te pido. Primero por mí, segundo por mí, tercero por mí y cuarto, para que sea distinto, por yo. O su oración se centra en otros. O su oración tiene como motivo otro. No digo que esté mal que ore por usted. No digo que esté mal que tenga pedido de oración. Pero estos nunca deben copar su agenda. Nunca deben ser el centro exclusivo de su oración. Usted necesita pedir por otro. Necesita pedir por otros. Eso es lo que de alguna forma está exhortando. Próxima semana vamos a seguir estudiando. ¿Se acuerda que dijimos que capítulo 3 habla de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, ¿no? Sabiduría celestial. La sabiduría humana se centra en sí misma. La sabiduría de Dios se centra en el otro. Vamos a orar.